Hola a todos, hoy es jueves 12 de marzo de 2026 y nuestro querido amigo, nuestro hermano Alex Kreiner está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Alex. Hola Nima, es un placer estar contigo, como siempre, y un cordial saludo a todos los que nos ven y escuchan. Alex, déjame empezar con una de las últimas noticias que tenemos. Sabemos que Estados Unidos está intentando hacer todo lo posible para defender a Israel, pero uno de los informes más recientes procedentes de Corea del Sur dice que el séptimo sistema THAAD fue retirado de Corea del Sur y enviado a Israel. Tenemos imágenes que muestran estos sistemas de defensa aérea, y lo que está ocurriendo es simplemente asombroso. Todo este discurso sobre defender a Corea del Sur, Corea del Norte va a atacar, hay que tener cuidado, y sin embargo están retirando esos sistemas de defensa aérea y dejando a Corea del Sur expuesta. Si asumimos que la retórica estadounidense es cierta y que realmente están bajo amenaza de Corea del Norte. Pero en lo que respecta al conflicto, creo que tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo en el campo de batalla y con lo que está pasando ahora mismo. ¿Cómo ves la guerra hasta ahora, tal como se ha desarrollado y parece estar intensificándose? Bueno, eso solo demuestra que Irán estaba bien preparado para esto. Y estoy completamente desconcertado de que Trump siguiera adelante de todos modos. Sabes, su jefe de operaciones, el almirante Fred Catcher, le advirtió que no lo hiciera. Pues bien, lo despidió. Y las agencias de inteligencia también le advirtieron, diciéndole, no podemos sostener una guerra contra Irán. Es extremadamente improbable que podamos derrotar a Irán o derrocar a su gobierno. Así que todo lo que está ocurriendo no debería ser una sorpresa. Y ya sabes, sé que Trump y sus asesores van a salir diciendo, oh, ya sabes, el hecho de que estemos trayendo el sistema THAAD desde Corea del Sur para defender a Israel solo demuestra lo increíblemente bien que va la guerra. Es la mejor operación militar de la historia del universo. Nadie ha visto nunca nada parecido. Bla, 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 bla. Estamos ganando. Pero a estas alturas, realmente hay que tener un coeficiente intelectual por debajo de 20 para creerse algo de esto. Simplemente no puede ser verdad. Todos los indicios apuntaban a una derrota. Y luego, ya sabes, la misma maquinaria militar no ha sido capaz de derrotar a los talibanes en Afganistán después de 20 años de intentos, ni de someter a Ansar Allah en Yemen tras 10 años intentándolo. E Irán es mucho más poderoso que ambos actores y ha estado muy bien preparado para todo esto. Quiero decir, atacar a Irán fue tan estratosféricamente estúpido que todavía, sinceramente, Nima, a veces pienso en mi cabeza que simplemente no puedo creer que lo hicieran. Aún no puedo creer que lanzaran esta guerra. Creo que Trump la empezó esperando poder terminarla muy rápido. Solo un par de días de bombardeos para intimidar a los iraníes, llevarlos a la mesa de negociación como suplicantes, rogando por parad, haremos lo que nos pidáis. Y entonces podría declarar de victor, nu hade i smått, och inretrementi de toa, es small and dull que tocar. Pero creo que aquí calculó catastróficamente mal. Creo que se equivocó en su cálculo, Nima. Pero era tan difícil cometer este error porque debería haberlo sabido. Tenía gente a su alrededor que le aconsejaba no hacerlo. Tenía agencias de inteligencia que le decían que no lo hiciera. Ni siquiera puedo entenderlo, ni siquiera puedo empezar a hacerlo. Y no solo eso, sino que ya sabes, Nima, si haces algo y dices algo como voy a arriesgarme y quizá tenga suerte, de acuerdo. Pero si dices, vale, si gano, obtengo esto. Si pierdo, podría ser el fin de todo. Podría deshacer todo lo que he intentado hacer durante toda mi vida. En ese momento dirías que es una apuesta estúpida. Eso es una apuesta demasiado estúpida. No debería hacerlo. Y luego,
Nadie lo ha hecho antes. Sabes, hace más de 20 años que las potencias occidentales quieren derrocar al gobierno iraní. Y ya sabes, también tenemos ese video del general Wesley Clark, donde dijo, 7 países en 5 años. Eso fue en 2007, lo que significa que Irán debía ser el último. Así que el cambio de régimen en Irán estaba previsto para 2012. Pero nadie lo ha hecho. Clinton no lo hizo, George Bush no lo hizo, Obama no lo hizo, Biden no lo hizo. Incluso Trump, en su primer mandato, se negó a hacerlo. ¿Por qué decidió hacerlo ahora está completamente fuera de mi comprensión? No lo entiendo. ¿Cómo ves la combinación de fuerzas en Washington? Porque esta decisión no se trata solo de, ya sabes, no se trata solo de Donald Trump. Se trata de la combinación de vectores, de las personas que tienen influencia en Washington y de quién dirige realmente el espectáculo allí. Después de todo, Donald Trump les dijo a los estados árabes del Golfo Pérsico que esta guerra iba a terminar en 4 días. Eso demuestra que fue una gran apuesta por su parte. Pensó que iba a lograr un cambio de régimen, que los cimientos del llamado régimen iraní ya estaban destruidos debido a las protestas que habían provocado. Y luego convirtieron esas protestas en disturbios. Mostraron todas las pruebas, intentando convencer a la opinión pública mundial de que algo grande estaba a punto de suceder en Irán. Luego comenzaron el ataque. Y I find it very, very difficult to judge. Me resulta muy difícil juzgar lo que está ocurriendo en Estados Unidos, porque por un lado está esa charla arrogante y fanfarrona de la administración Trump. Por razones políticas, intentan presentarse como competentes, con el control, ganando, que todo va de maravilla, ¿verdad? Al mismo tiempo, cuando hablo con estadounidenses que están cerca de los círculos gubernamentales, pero no forman parte del gobierno, percibo una especie de revuelta. Se sienten traicionados, realmente traicionados. Creen que la administración está fuera de control, que no está haciendo lo que el pueblo estadounidense quería o por lo que votó. De hecho, está haciendo exactamente lo contrario de lo que votaron. Así que hay mucha gente que se siente frustrada y traicionada. Y luego hay muchos que simplemente creen que, bueno, Trump es un fracaso. Pero ya sabes, hay un movimiento más amplio bajo la superficie que realmente quiere las cosas que Trump prometió. Todavía existe un movimiento muy grande y poderoso que quiere liberar a Estados Unidos de las ataduras del globalismo. Quieren restablecer la independencia estadounidense y sí quieren devolver a Estados Unidos al sistema americano. Reindustrializar el país, reparar la infraestructura, invertir en industrias, investigación, innovación y todas esas cosas que hasta el 28 de febrero pensábamos que Trump había prometido hacer y que iba a hacer. Y luego, ya sabes, no hace tanto tiempo que Trump y su delegación estuvieron en la Conferencia de Seguridad de Múnich y en la reunión de Davos, en Suiza, en enero, diciendo exactamente esas cosas. Y parecía que, ya sabes, Trump y su gobierno estaban haciendo lo que habían prometido al pueblo estadounidense. Y luego, inexplicablemente, por Irán o por Israel o por ni siquiera sé exactamente por qué, lo arriesgó todo. Y ahora creo que su credibilidad se está desintegrando. Entiendo que hay personas que interpretan esto como una jugada muy astuta para atacar a la City de Londres y expulsarlos de Oriente Medio, ya sabes. Pero creo que a estas alturas eso ya no importa, porque muy poca gente está ahora dispuesta a confiar en Trump y en su gobierno. Así que, incluso si tienes una estrategia realmente ingeniosa, no importa, vas a perder el apoyo popular y sin apoyo popular, todo se desmorona. literalmente se sienten traicionados. Si escuchas a Tucker Carlson, incluso a Megyn Kelly, ella salió diciendo que Donald Trump los está traicionando. Estas políticas no son las que votamos.
Son cuestiones enormes, ya sabes, y figuras muy importantes dentro del Partido Republicano que influyen en la opinión pública y están reflejando esa opinión dentro del partido. No la están moldeando, están reflejando lo que ven. Y creo que uno de los puntos principales que plantean es que no importa si votas republicano o demócrata, siempre obtienes a John McCain. Pero creo que podemos decir que no importa si votas demócrata o republicano, siempre tienes a Lindsey Graham dirigiendo el espectáculo. Es el tipo que, cuando Biden estaba en el cargo, era uno de los senadores más cercanos a Joe Biden, y ahora mismo es uno de los senadores más cercanos a Donald Trump. Trump saliendo, y ya sabes, al ver a Marjorie Taylor Greene, la llamó Brown. Green. No, he called him Brown. Oh, Then he called her brown. Yeah. Oh, la llamó marrón. Sí, llamó a Marjorie Taylor Greene marrón. Porque ya sabes, el verde se vuelve marrón cuando estás tan enfadado. Estas no son cosas pequeñas que deban ser ignoradas por la gente que votó por Donald Trump. No quieren guerra. Estas personas fueron muy claras respecto a su objetivo principal. Quieren que Estados Unidos produzca cosas, no que las importe. Querían que el país estuviera en mejor forma sin estas guerras interminables. Y ahora estas personas están saliendo y hablando de ello. No importa por qué, porque esta es una guerra en la que Donald Trump ha entrado. Y por lo que hemos sabido hasta ahora, los funcionarios iraníes dicen que no habrá alto el fuego. Entonces, ¿qué es esto? Y mucha gente en Irán y en el ISIS entiende lo que está pasando con esta guerra. I agree, Nima. Sí, estoy de acuerdo, Nima. Es un desastre que acaba de empezar. Y ya sabes, probablemente el pueblo estadounidense tenga razón al sentirse traicionado, porque obviamente no votó por esto. No importa si crees que hay alguna estrategia muy inteligente, y no lo descartaría, me gustaría saber más al respecto, pero hay muy pocas pruebas de que haya algo inteligente en todo esto. Realmente parece que fue solo una apuesta, y una apuesta estúpida. Pero si eres Irán, no tienes ningún interés en poner fin a esto pronto, porque Irán ha sido intimidado y acosado por las potencias coloniales occidentales durante casi 120 años. Bullied and harassed by Western colonial powers for more than for nearly 120 years. And, the British already deployed. Y los británicos ya habían desplegado tropas en Irán durante la Primera Guerra Mundial. Ellos iniciaron la guerra en Europa, y mientras franceses, rusos y alemanes se masacraban entre sí en grandes cantidades, los británicos enviaron tropas a Oriente Medio, unas 60 o 70,000, muchas de ellas a Irán por el petróleo. Querían controlar el petróleo. Luego fundaron la Anglo-American Oil Company, que aún existe. Hoy se llama BP. Controlaban la mayor parte de la producción petrolera de Irán. Para la Segunda Guerra Mundial, de algún modo consiguieron, sorprendentemente en realidad, convencer a Stalin de ocupar el norte de Irán mientras ellos ocupaban el sur. Y entonces llevaron a cabo un cambio de régimen, derrocando a Reza Shah Pahlavi en favor de su hijo, Mohammad Reza Pahlavi, que iba a ser su títere. Sí, era Reza Pahlavi. It was Reza Pahlavi. Yeah. Reza Shah, they call it Reza Shah, su padre. Mohammad Reza era el hijo que lo sustituyó. Ah, claro, Mohammad Reza era el hijo. Fueron contra el padre y pusieron al hijo en su lugar. Sí, Mohammad Reza era el hijo. But Reza was the son. And then, nobody was talking about women's rights. Y entonces, ya sabes, nadie hablaba de los derechos de las mujeres, ni de burkas, ni de pañuelos en la cabeza. Se trataba del petróleo, obviamente, como sigue ocurriendo hoy. Y ya sabes, en aquella época, hacia finales de los años 40, la compañía estadounidense Standard Oil estaba en Venezuela y tenía un reparto del 50-50 con el gobierno venezolano. Un reparto del 50-50. No estoy seguro de si eran beneficios o ingresos, pero en cualquier caso, era casi justo. Al mismo tiempo, los iraníes calcularon que solo estaban recibiendo alrededor del 8% de los beneficios de la Anglo-Iranian Oil Company. Un 8%. Así que dijeron, bueno, ya sabes, en nombre de la justicia y la equidad, creemos que debería ser 50-50. Y entonces de inmediato, ya sabes, la BBC empezó una campaña para demonizar al gobierno iraní y la Marina británica envió sus barcos a Abadán, ¿verdad?
their navy ships to Abadan, I think, no, where they Abadan. Yeah, Abadan. It was Sí, Abadán. Era la compañía anglo-iraní de petróleo la que operaba la refinería más grande del mundo en aquel entonces. Así que, ya sabes, los británicos se aseguraron de controlarla por la fuerza. Y luego, en 1951, Mohammad Mossadegh se convirtió en primer ministro, elegido democráticamente. Dijo, vamos a nacionalizar. Si queréis un reparto justo, entonces la tomaremos y la gestionaremos nosotros mismos. Y luego, 2 años después, los estadounidenses, la CIA, las hermanas Dulles, y los británicos, en Heelys, remewid met without the Richtbree, is reradas Shah, Eoismit Por Aniveri, o Space Mim of 460 Nuat. in the 1979 revolution, and now that that government has become Y ahora que ya sabes, ese gobierno se ha vuelto independiente y centrado en el pueblo iraní y en la nación iraní, ahora quieren traer de vuelta al Shah otra vez, al mismo Shah, Reza. Quiero decir, no te lo podrías inventar, Nima. Si escribieras una película con este guión, nadie lo creería. Dirían, esto es demasiado estúpido. Nadie haría esto. Pero seguimos haciéndolo. Y bueno, la razón por la que digo todo esto, Nima, es porque esto lleva ocurriendo más de un siglo. Y ese siglo incluye guerra, cambio de régimen, golpes de Estado, hambruna a principios de los años 40. Desde cientos de mil iraníes murieron de hambre, porque en so grey pisanjicas perciben gaisain de Irán por los ejércitos. requisitioned bulk of agricultural production of Iran for their troops. So Iranian people had no food to eat. Así que el pueblo iraní no tenía comida para comer y simplemente nunca se detuvo. Nunca se detuvo. Ya sabes, las justificaciones cambiaron, que si el Shah es decadente, así que vamos a tener una revolución. Ahora los mulás son malvados y oprimen a las mujeres, así que vamos a traer de vuelta al Shah y la democracia, bla, bla. Pero siempre se trata del petróleo, siempre se trata del control de la región, del control de las vías navegables, del control de los recursos, y los iraníes ya han tenido suficiente, porque eso ha asfixiado su desarrollo económico. Los ha mantenido bajo asedio casi sin interrupción. Y cuando estás bajo asedio, no puedes desarrollarte adecuadamente, porque una nación bajo asedio inevitablemente tendrá que ser mucho más represiva de lo que sería de otro modo. A lot more repressive than it would be otherwise. Because if you have your country crawling with Mossad, Porque si tu país está lleno de agentes del Mossad, el MI6 y la CIA que intentan socavar tu sistema y destruirlo, entonces tienes que ser represivo. Tienes que estar extremadamente concentrado en defenderte de los enemigos externos e internos. Así que acabas con un régimen más represivo de lo que sería de otro modo. Obviamente los iraníes ya han tenido suficiente de esto y ahora quieren una victoria total. Quieren eliminar las causas profundas de todo esto, lo que probablemente significa que querrán destruir todos los representantes occidentales en la región. Y eso significa Israel, Kuwait, Qatar, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos y expulsar todas las bases militares occidentales de la región, británicas, estadounidenses y de otros países. Y eso no se puede hacer en unos pocos días, ni en unas pocas semanas. cannot be done in a few days, and it cannot be done in a few weeks. So I'm convinced that Iranians have prepared for. Así que estoy convencido de que los iraníes se han preparado para una larga guerra de desgaste y que librarán una larga guerra de desgaste. No aceptarán ningún alto el fuego que permita a las potencias coloniales occidentales reconstruirse, reagruparse y mantener el statu quo. Luego, quizá dentro de unos años, volver a acosar a Irán, amenazando con la guerra, el cambio de régimen, golpes de Estado, bloqueos, embargos y demás. Así que, para cualquiera que estuviera prestando atención, deberían haber esperado esta reacción de Irán. Si se lee un poco de historia, si se presta atención, Irán está plenamente en su derecho de adoptar esta postura y esta acción. Pensar que se iba a lograr en 2 o 3 días, o incluso en unas pocas semanas, probablemente pasará a la historia como uno de los errores más estúpidos jamás cometidos por nadie. One of the dumbest blunders ever committed by anybody. Alex, ¿quieres decir que esta es la guerra del siglo para que Irán sobreviva? I think that this is
an existential war for Iran. Creo que esta es una guerra existencial para Irán, una guerra por la emancipación de Irán. Porque ya sabes, Irán no empezó esto. Durante muchísimos años intentaron encontrar una solución negociada y diplomática a sus diferencias con las potencias occidentales, y se mantuvieron en la mesa de negociación hasta el mismísimo final. Pero ahora que Occidente ha optado por la guerra y ha lanzado el primer golpe, Irán tiene derecho a sacar toda su lista de deseos de lo que quiere. Y sí, esto cambia el futuro a largo plazo. Esto podría ser el comienzo de una edad de oro para Asia Occidental. Obviamente va a ser doloroso a corto plazo, pero espera, ¿no decían dolor a corto plazo para beneficio a largo plazo? Sí, salvo que eso solo funciona para Irán. No funciona para Estados Unidos. Except that only works for Iran. That doesn't work for the United States. Alex, Iran started, with Alex, attacks Irán on comenzó con ataques a los estados árabes del Golfo Pérsico. Están atacando principalmente las bases estadounidenses allí. Empezaron con bombardeos contra radares y otros equipos sofisticados en esos países, y ahora están alcanzando Israel. Uno de los radares más importantes de Israel fue destruido hace unas 24 horas, y esa era la columna vertebral de todo el sistema de defensa israelí. Backbone of the whole defense system of Israel. I think so far what we've seen. Creo que hasta ahora, lo que hemos visto con el ataque, el asesinato, las primeras horas de ataques y el intento de asesinato del líder supremo de Irán, se suponía que debía hacer colapsar el llamado régimen iraní. Y luego, los ataques que fueron tan trágicos para toda la población iraní, como el que sufrió el grupo de niñas de entre 7 y 12 años, fueron asesinadas, reducidas a cenizas por los ataques. Pero no se ve a Irán atacando a civiles. Se ve a Irán sin cambiar su estrategia. Mantienen la vista puesta en los lugares estratégicos que deben golpear. ¿Cómo encontraste toda la interacción entre Occidente e Irán, teniendo en cuenta estas escaladas morales, ataques a niños, y luego la respuesta iraní? Attacking children, then Iranian response. Okay, that's a very interesting question. Vale, esa es una pregunta muy interesante, Iman. Llevo mucho tiempo sospechando que hay ciertas personas dentro de las estructuras de poder occidentales, y creo que a estas alturas incluso tienen un nombre, se les llama la clase Epstein, que en realidad disfrutan infligiendo muchas bajas a sus enemigos, pero que también parecen dispuestas a sacrificar a muchos de sus propios soldados. No sé por qué es así. Hay algo muy oscuro en ello, y me pregunto si tiene una dimensión espiritual. Porque ya sabes, cuando lees historia y aprendes sobre el bombardeo incendiario de Dresde, no fue solo Dresde, fueron prácticamente todas las ciudades alemanas, y luego el bombardeo incendiario de Japón. You read about the firebombing of Japan. Most people are aware of the nuclear bombs dropped. La mayoría de la gente sabe de las bombas nucleares lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. No saben que unas 80 ciudades japonesas, no con armas nucleares, sino con bombas incendiarias. Esa fue la campaña de bombardeos incendiarios al final de la Segunda Guerra Mundial. Se llevó a cabo de una manera destinada a maximizar las bajas civiles, porque las bombas incendiarias se lanzaban junto con bombas que destruían las carreteras, creando grandes agujeros para que los equipos de bomberos no pudieran moverse por las ciudades y apagar los incendios. Eso se hizo de forma muy deliberada. Y luego tuvimos Vietnam, Laos, Camboya, Corea del Norte y en tiempos más recientes, Fallujah, Irak y así sucesivamente. Fallujah, Iraq, and so forth. And it seems that always there's this. Y parece que siempre hay esta violencia innecesaria que acaba matando a mucha gente, pero la necesidad estratégica de hacerlo no está nada clara. Muchos generales del ejército estadounidense sabían que los bombardeos incendiarios sobre Alemania no eran necesarios, que los bombardeos incendiarios sobre Japón y las 2 bombas nucleares no eran necesarios. Fue un tema discutido. No era algo como sí, tenemos que hacerlo, no hay duda, así que sigamos adelante. Ciertas personas lo promovieron deliberadamente. No entiendo exactamente por qué, pero parece haber una especie de veta oscura que acompaña a los compromisos militares occidentales en todo el mundo.
Y luego, si retrocedemos un poco más, al Imperio Británico, sabemos que en el periodo de 120 años de dominio británico directo entre 1757 y 1880, aproximadamente la época en que la India estuvo bajo dominio británico directo, 120-year period of direct British rule between 1757 and 1880, about, I think, that India was under direct British rule. India experienced 31 famines. India sufrió 31 hambrunas. Y ya sabes, obviamente si lees la historia del periodo colonial en la India escrita por un caballero británico, todo esto se describe como algo muy desafortunado. Los indios no dominaron la agricultura, así que hubo todos esos desastres naturales y malas cosechas, y en fin. Pero si tomas ese periodo de 31 hambrunas en 120 años, es decir, una hambruna cada 4 años, y lo comparas con el periodo posterior a la independencia en 1947, la India no ha sufrido ni una sola hambruna. Han pasado más de 80 años, así que a ese ritmo deberían haber tenido unas 20 hambrunas, pero han tenido 0. In 80 years, they should have already had 20 famines, but they had 0. And then, India is an old civilization, so they Y luego, ya sabes, la India es una civilización antigua, así que tienen registros. Saben que sufrieron 16 hambrunas en los 2000 años anteriores al dominio británico, es decir, menos de una por siglo. Ya sabes, dicen que la correlación no implica causalidad, pero alguien tendría que explicarme por qué la India tuvo menos de una hambruna por siglo cuando era independiente, y luego una hambruna cada 4 años bajo el dominio británico. Necesitaría entender eso. Y luego ves, Irán tuvo una hambruna mientras parte de su territorio estaba ocupada por los británicos. Muchas naciones africanas también experimentaron hambrunas. Many African nations experienced famines. We have a British statesman like Benjamin Disraeli who was saying. Tenemos a estadistas británicos como Benjamin Disraeli que decían, bueno, ya sabes, vamos a usar la hambruna para someter a estos pueblos primitivos y cosas por el estilo. Y creo que esta mentalidad, que parece demoníaca, sigue propagándose a través del sistema occidental, a través de un sistema de gobierno. Las personas que se acercan a los centros de poder, creo que tienen esta inclinación. Lo hemos visto ahora con Epstein, lo que han hecho. Obviamente, no tienen reparos en hacer cualquier cosa. Perciben a los seres humanos como alimañas, como animales hackeables o lo que sea. Así que creo que esa es la diferencia. Creo que quien derrama lágrimas por la civilización occidental no está mirando las cosas con suficiente sentido crítico. Necesitamos reformar la civilización occidental. Y todo este tema resulta casi increíble, porque cuando estudias historia no te cuentan nada de esto. Siempre es Occidente es el jardín y el resto del mundo es la jungla. Así que vamos por ahí ayudando a la gente, asistiendo, enseñándoles cómo hacer esto y aquello. Y por eso están allí nuestras tropas, por eso están nuestros asesores, eso es lo que hacen nuestros diplomáticos. Pero estas personas son demasiado primitivas para entenderlo. En fin, Nima, a estas alturas ya ni siquiera recuerdo qué pregunta estaba respondiendo. La pregunta sobre cómo Occidente atacando a civiles, por ejemplo, y cómo está respondiendo Irán. Sí. Me parece que es lo mismo, porque intentan manipular el conflicto en Ucrania de la misma manera, con este asesinato, por ejemplo. Intentan causar sufrimiento a los civiles. Ese es el objetivo principal. Y luego ves a estados como Rusia e Irán. Están centrados sobre todo en objetivos estratégicos. Saben por qué están luchando y cuál es el objetivo principal, lo que quieren lograr cuando termine esta lucha. Sí, correcto. Y ya sabes, creo que esto es lo normal para nosotros. Así es como son las cosas, ya sabes. E incluso Trump, creo que ha destrozado por completo su credibilidad en este asunto, porque desde el comienzo de su presidencia ha estado intentando mediar por la paz en Ucrania, diciendo siempre
hay que detener las matanzas, hay que detener las matanzas. Ya sabes, toda esa gente maravillosa que está siendo asesinada. Y no está bien, y necesitamos traer la paz para que cesen las muertes. Y ahora ha cambiado radicalmente, y está hablando de volar Irán para que nunca pueda reconstruirse de nuevo. Lo cual, ya sabes, ¿de qué estás hablando? Estás hablando de armas nucleares, lo que significa que estás dispuesto a matar a muchos civiles. Ahora de repente ya no importa. Y luego, ya sabes, destruir una planta desalinizadora en Irán. Eso no importa, porque esa gente es malvada. Y luego las colegialas, bueno, sí, lo que sea, no lo sabemos. Ya sabes, de repente la vida humana ya no es tan preciosa ni sagrada como lo era hasta el 28 de febrero. Así que o mentías antes o mientes ahora. Pero tu credibilidad se ha perdido, porque caray, fíjate en lo cuidadosamente que países como China, Rusia e Irán llevan a cabo su política exterior. Entienden que hay que hacer las cosas con delicadeza, que hay que alcanzar los objetivos políticos de una manera honorable, de una manera correcta, de una manera por la que la historia no te juzgue con dureza. Hay que preservar la credibilidad. Necesitas preservar tus alianzas. Necesitas mantener la amistad con otras naciones para que ya sabes, cuando llames a Narendra Modi o a cualquier otro líder, cojan el teléfono y hablen contigo de buena fe. Y me parece que la administración Trump es completamente insensible a todo esto. Dicen y hacen lo que les da la gana, y al día siguiente cambian la historia por completo, como si todo el mundo fuera un loco o un idiota que no recuerda lo que se dijo ayer. Y el precio es tu credibilidad. Una vez que has destrozado tu credibilidad, ya no puedes hablar con nadie. Nadie te tomará en serio, nadie confiará en tus compromisos y básicamente te estás aislando. You're basically isolating yourself. Alex, it seems to me that Donald Alex, Trump is sabes, me parece que Donald Trump se está quedando sin opciones, porque si atacan las plantas de desalinización, van a perder. Irán obtiene alrededor del 2%, o menos del 2% de su agua dulce de la desalinización. Mira lo que obtiene Israel de la desalinización. Mira todos esos estados árabes. Obtienen entre el 80% y el 90%. Israel, un 75%. ¿Y qué más tienen? Petróleo. ¿Quién va a perder en esta batalla por el petróleo? No hay salida para Donald Trump con esta apuesta que inició. Y con el ejército, a medida que pasa el tiempo, creo que Irán está totalmente preparado para al menos 8 o 9 años de lucha con Estados Unidos e Israel. 8 o 9 años. Porque todavía conservan la memoria de la guerra entre Irán e Irak. Saben que cualquier guerra que llegue a la región se quedará en la región hasta que ellos se conviertan en el agresor. Esas personas, el agresor, serían totalmente derrotadas. Entonces van a, ya sabes, abandonar la región. Por eso han estado preparándose para este momento, para esta guerra, durante tanto tiempo. Y Donald Trump no está preparado para eso. Israel no está preparado para eso. Ya sabes, mira la forma en que están trayendo todos esos sistemas de defensa aérea. Hablé con el profesor Ted Postel, no sé si lo has visto, y dijo que no importa cuántos sistemas de defensa aérea lleves a la región. Los radares no están ahí, así que no vas a poder funcionar correctamente contra esos misiles. Es desalentador, Nima. Sabes, incluso allá por 1988, el CSIS, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, o algo así, no recuerdo exactamente qué significan las siglas, publicó un estudio en el que decía que realmente no teníamos la fuerza para mantener nuestra hegemonía en esa región. Sabían que dependían de la proyección de poder. Hubo un funcionario público estadounidense, Arthur Schlesinger, no recuerdo exactamente su cargo, pero dijo que necesitábamos mantener el aura del poder estadounidense. Usó literalmente esas palabras. Y eso fue hace casi 40 años. Ya hablaban entonces de mantener el aura del poder estadounidense. Pero ya sabes, solo puedes mantener ese aura hasta que recibes un golpe en la cara.
And then once you take the punch in the face and you fall on the floor and you're dazed. Y entonces, una vez que recibes ese puñetazo en la cara y caes al suelo, aturdido y sin saber qué hacer a continuación, has destruido por completo tu capacidad de proyectar poder. Porque no solo los iraníes, Hezbollah, Ansarallah y Hamas, ven esto, sino que también lo ven tus aliados, tus supuestos aliados, que en realidad son apoderados en la región. Y ellos entienden que están en primera línea porque pensaban que sus espaldas estaban protegidas por la mayor potencia militar que el mundo haya visto jamás, ¿verdad? Y ahora resulta ser un tigre de papel. Así que toda la arquitectura de seguridad de la región va a tener que cambiar por completo. The whole security architecture of the region is going to have to change completely. And with regards to Israel, I think they're finished. Y ya sabes, con respecto a Israel, creo que están acabados. Creo que están acabados. El hecho de que estén restringiendo tan severamente lo que los periodistas pueden informar desde Israel, te dice que están recibiendo golpes tremendos. Se permite informar desde Israel, pero aparentemente solo desde zonas civiles, para poder decir, oh, mirad, zonas civiles, mirad lo que los iraníes nos están haciendo. Pero también sabemos que tienen activos estratégicos subterráneos, ocultos bajo hospitales, universidades y bloques de apartamentos privados. Así que creo que Israel ha cometido un suicidio, y ahora solo estamos viendo la agonía final del país. Y ya sabes, eso también fue predicho. El propio Henry Kissinger predijo el fin de Israel hace unos 14 años. Ahora está ocurriendo. 14 years ago. Now it's happening. Creo que tenemos que entender por qué Donald Trump se está quedando sin opciones. Porque Lindsey Graham no hace más que llorar, suplicar y amenazar a Arabia Saudí para que se una a la lucha. No sé cuánto puede aportar realmente Arabia Saudí al campo de batalla. They want anybody to go into their fight. Quieren que cualquiera se una a su lucha. Si estuvieran ganando con tanta comodidad, no tendrían que estar torciendo brazos. Al-Qaeda, los kurdos, Arabia Saudí y todos esos pequeños chihuahuas sin poder militar en la región para que vayan a luchar, porque fue una apuesta de 2 o 3 días que fracasó. Y entonces se dieron cuenta, vaya, ahora necesitamos tropas sobre el terreno, porque si no, estamos acabados. Pero no tienen tropas sobre el terreno. No las prepararon, no planificaron esto. Y ahora es como, vamos, saudíes, then. Come on, Saudis, go fight the war, show how tough you are. They would love to get Turks. Demuestra lo duro que eres. Les encantaría involucrar a los turcos. Les gustaría involucrar a los kurdos. Les gustaría involucrar a Azerbaiyán. Azerbaiyán es muy, muy débil. Sabes, pueden tener un ejército, pueden tener mucho dinero, pero dependen mucho de Irán y de Rusia para su economía. Así que, si van a la guerra contra Irán, el país se derrumba. Es increíble que incluso hayan hecho esto. Aún así, Nima, tengo que pellizcarme y pensar cómo acabé en esta línea temporal. Es como si la posibilidad más estúpida de todas se hubiera hecho realidad. It's like the dumbest of the possibilities just became real. Exactly. Exactamente. Alex, los Estados Árabes llamaron a Vladimir Putin para que hiciera algo. Parece que se sienten traicionados por Estados Unidos y por eso están buscando una alternativa. ¿Cómo ves la región, los cambios que están ocurriendo, no físicamente ahora mismo, sino en la mente de esos líderes árabes de Asia Occidental y el Golfo Pérsico? Bueno, creo que su principal preocupación es mantenerse en el poder. Necesitan al próximo protector. ¿Va a ser Rusia su protector? No lo sé. No lo veo así. Irán podría convertirse en su próximo protector, pero será en los términos de Irán. Y no olvidemos Irak. Let's not forget, Iran is the most powerful presence, Irán es la presencia más poderosa, la fuerza más poderosa en Irak. Y luego ya sabes, Hezbollah nunca desapareció. Sabemos que una parte del ejército árabe sirio no colapsó en 2024 cuando cayó el gobierno de Bashar al-Assad. Algunas partes del ejército sirio se trasladaron a Irak. Siguen allí, no se desvanecieron, ¿verdad?
Hezbollah sigue intacto. Creo que este periodo podría crear un vacío de poder en Asia Occidental, y después países obtendrán el Lamard como la potencia regional indiscutible. Incluso podría ser una especie de Great Superpower. ¿Quién sabe? Who knows? Alex, I think the problems of the United Alex, States with creo que los Israel problemas de Estados Unidos con la agenda israelí en Oriente Medio no terminan con Irán. Israel también quiere buscar un conflicto con Turquía. Hace 2 días volvió a hablar Naftali Bennett. Y ya sabes, hay una especie de caos. El país está siendo destruido por misiles iraníes y aún así quieren enfrentarse a Turquía. Esto fue lo que dijo Naftali Bennett. with Turkey. Here is what Naftali Bennett said. Te pregunté si existe el riesgo de una confrontación adicional con Turquía, basándome en comentarios que estén en el pasado. Bueno, tenemos que asegurarnos de que Erdogan no cree una nueva alianza del Islam suní radical, un eje entre él mismo, Sholani, Qatar y Hamas. Durante muchas décadas hemos estado enfrentándonos al Islam chií radical y espero que Turquía no elija fomentar el terrorismo y el islamismo en su esfera de poder. En última instancia, depende de Turquía. Si buscan la paz, nosotros sin duda queremos la paz. Pero si intentan rodearnos con el terror, no nos quedaremos de brazos cruzados. I think what you remember what Tom Barrack Creo que recuerdas lo que dijo Tom Barrack, el enviado estadounidense en Turquía. No podemos luchar contra todos estos musulmanes en todo el mundo, porque tiene que haber algún tipo de entendimiento. No parece que ese sea el caso cuando se trata del gobierno de Israel. Quieren luchar junto a Estados Unidos hasta el último momento de este imperio. Literalmente, el proyecto británico está derribando el imperio estadounidense. Y ya lo hicieron antes. La experiencia está siguiendo el mismo camino. The experience is going the same way. Doesn't just imagine, Alex, the British Empire going to Imagina, Alex, el imperio británico yendo a la India, por ejemplo, una nación como la India. Para mí es lo mismo con las bases estadounidenses ahora. Las bases estadounidenses en Oriente Medio, algunas de las más cruciales, fueron inútiles durante la guerra. Fueron destruidas durante la guerra. E Israel está haciendo todo lo posible para derribar el poder restante de Estados Unidos, para provocar algo de lo que mucha gente ha estado hablando. Se me da recién, estaremos Ocas. that this direction is leading to the collapse of the empire in the United States. In fact, Nima, I think that's what you raise is De hecho, Nima, creo que lo que planteas es sumamente interesante y yo mismo lo he pensado. ultimately the En última instancia, el resultado de esta jugada que Trump emprendió con respecto a Irán va a ser la expulsión de los intereses occidentales de Asia Occidental, muy probablemente el colapso y la desaparición de Israel, y muy probablemente reformas radicales en todas esas monarquías del Golfo, quizá revoluciones, quizá también su desaparición. Luego, una especie de aislamiento de Estados Unidos. Pero otro efecto va a ser el colapso económico de Europa, porque Europa, de todos los implicados, es la más dependiente de Oriente Medio para la energía, para cosas como las materias primas químicas, para la agricultura, como se dice, los fertilizantes nitrogenados, y así sucesivamente. how do you call it, nitrogen fertilizers and so forth. And they have already destroyed their energy production. Y ya han destruido su producción de energía. Han cerrado sus centrales de carbón y sus centrales nucleares. Han destruido su relación con Rusia, así que ya no reciben petróleo ni gas de Rusia. O bueno, lo obtienen de forma indirecta, a precios muy inflados. Y bueno, reciben algo de Estados Unidos, pero es muy caro y no cubre la demanda del mercado. También han pasado muchos años destruyendo la industria agrícola. Vivo en Francia y ya he notado en los últimos años que la disponibilidad de productos de calidad en los supermercados franceses ha disminuido drásticamente. Has diminished, but drastically. It's very, very obvious. You know, it's not even subtle. You know, suddenly. Es muy, muy evidente. Ya sabes, ni siquiera es sutil. De repente, vale, tienes un montón de comida basura.
alimentos procesados a base de harina blanca, azúcar y jarabe de maíz, de todo tipo y con este o aquel sabor. Pero los alimentos de calidad, como la buena carne, el pescado, los huevos e incluso ciertos tipos de frutas y verduras, están disminuyendo cada vez más. Diría que hoy tenemos menos de la mitad de lo que teníamos hace 3 o 4 años. Y ahora, con esta guerra, tardará un tiempo en que los efectos se propaguen por el mercado. Pero podríamos acabar teniendo hambrunas en Europa. Creo que no deberíamos descartar esa posibilidad. Sabes, por desgracia, la forma en que funciona la psicología humana es que no nos afectan las amenazas o los riesgos a menos que los hayamos experimentado recientemente y hayan tenido un impacto emocional en nosotros. Así que puedes ver a gente construyendo casas en zonas de flujo de lava bajo los volcanes, porque quizá no ha habido actividad volcánica en 30 años. La gente dice, bueno, nunca hemos vivido un flujo de lava, así que construiremos una casa aquí. Es un lugar bonito. Y entonces, más, llega la lava. Solo cuando sientes ese temor, reaccionas. Pero ahora llevamos 3 generaciones sin guerra. 3 generations that we had no war, we had no food shortages, we had no oil energy shortage. No hemos tenido escasez de alimentos, no hemos tenido escasez de petróleo ni de energía. Hemos tenido unas condiciones casi perfectas para afianzar la complacencia en nuestra forma de pensar. Así que creo que Europa es extremadamente vulnerable en este momento. Y bueno, esa crisis, cuando ocurra, cuando nos golpee de lleno, va a obligar a realizar reformas y cambios. Así que volvemos de nuevo a la necesidad de cambiar por completo la arquitectura de seguridad y las relaciones globales en el continente euroasiático en un futuro próximo. Y no podrías hablar de eso con Kaja Kallas, Ursula von der Leyen, Friedrich Merz y Emmanuel Macron, ¿verdad? Pero si tenemos una revolución, si tenemos hambre, si tenemos una profunda crisis económica, entonces no se puede saber hacia dónde irá todo. Then there's no telling where it will go. But it will probably have to go. Pero probablemente tendrá que ir en alguna dirección dictada por las únicas potencias que importan, y esas son Rusia, China, Irán y Estados Unidos. Y Estados Unidos, solo Dios sabe. Ya sabes, Trump creo que está acabado. No veo cómo puede ganar las elecciones de mitad de mandato, pero quién sabe, quizá me equivoque. No sé si J.D. Vance podrá ganar las elecciones presidenciales dentro de 3 años. Eso ahora está en riesgo. Así que quién sabe quién estará en la Casa Blanca dentro de 3 años. Pero en el continente euroasiático son Rusia, China e Irán. Y creo que todos, al final, incluidos los países europeos, tendrán que hacer las paces con las nuevas realidades. Make peace with new realities. Certain countries are already leaning in that direction, like Algunos países ya se están inclinando en esa dirección, ¿sabes? Como la República Checa, Eslovaquia y Hungría. Rumanía podría unirse también, porque el gobierno actual no tiene legitimidad, así que probablemente no durará mucho. El gobierno alemán bajo Friedrich Merz tampoco podría durar mucho. Francia está al borde de una guerra civil o una revolución, y lo mismo ocurre con Gran Bretaña. Llevamos mucho tiempo hablando de esto, Nima, de que estamos en un punto en el que 500 años de historia están transformándose en algo diferente. Y creo que ahora estamos viendo qué sucede. Creo que el 28 de febrero fue el catalizador que va a acelerar todo. Muchas gracias, Alex Greiner, por acompañarnos hoy. Siempre es un placer, Nima. Gracias por invitarme y hasta la próxima. Nos vemos pronto, Alex. Adiós. Bye bye.